nosotros en este día. Así que oramos. Nano, te pido que tengas esta primera palabra de oración y luego nos metemos, ¿sí? Ahí está el micrófono para que los que están, ¿sí? Está prendido. Amado Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, una vez más. Aleluya. Venimos delante de tu presencia, Señor, para honrarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar reunidos aquí. Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos que están llegando, los que han llegado, los que están conectados también, Señor. Te pedimos que tú guíes este tiempo para que podamos abrir, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para que tú nos guíes, Señor, que tu palabra pueda, Dios mío, ser atesorada en nuestras vidas, que podamos ser hacedores y podamos entenderla, Señor, comprender todo lo que tú hoy nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón, Señor, a poder escuchar tu voz, Señor. Gracias te damos, bendice la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien. El domingo pasado no hemos tenido, y el anterior habíamos hablado un poquitito acerca de Romanos, ¿se acuerdan, no? Entonces yo había dicho algo con relación a la carta de Romanos. Yo no sé si todos tenemos presente eso. Porque lo que estamos tratando de echar luz sobre dos temas. Uno era la irrevocabilidad de los dones, y la otra era si los dones podían ejercerse sin la influencia, sin la dirección, sin el accionar y sin los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Esos eran los dos temas que habían surgido, con los cuales nos empezamos a meter, a escarbar. Entonces yo decía, hablando de la irrevocabilidad, yo les decía que teníamos que contextualizar, ¿no es cierto? Y entonces entender quién escribía, a quién le escribía y qué era lo que estaba pasando. Lo mismo que hacíamos cuando estudiábamos 1 Corintios, ¿sí? Hacer con Romanos. Entonces, si ustedes toman la carta de Romanos del capítulo 9 hasta el 11, los 9, 10 y 11 completos, ustedes van a encontrar que Pablo tiene que hacer allí una defensa, tiene que ejercer una defensa. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma estaba constituida en su mayor porcentaje por gentiles. Cuando hablamos de gentiles, hablamos de no judíos, ¿ok? Para que quede claro. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Los gentiles comienzan a, ¿cómo lo diríamos en el mejor término coloquial? Empezaban a encocorarse, diríamos, ¿no? A sacar pecho, ¿no? A decir, acá estamos nosotros, somos los elegidos de Dios, somos la iglesia, ¿no es cierto? Y empezaban a tener enfrentamientos o diferencias con los judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles sostenían que los judíos habían sido dejados de lado, ¿sí? Y que habían sido desechados como pueblo de Dios. Ese era el concepto. Ahora, hay una verdad a medias allí. Los judíos habían sido desplazados, no desechados, porque Pablo lo aclara allí en esos capítulos de Romanos, ¿no es cierto? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, ¿no es cierto? Pero sí habían sido desplazados. Había terminado el tiempo del pueblo de Israel como el portavoz, aquel que llevaba las buenas nuevas, aquel que traía el mensaje de Dios para la humanidad. Entonces, el pueblo de Israel, ustedes acuérdense de este evento, este hecho puntual que va a marcar este hito. ¿Qué era? Cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, ¿sí? Llora delante de Jerusalén, y que dice aquello: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos debajo de mis alas y no quisiste. Esta era la palabra del Señor Jesús, y cierra esto diciendo: he aquí, hoy tu casa es dejada desierta. ¿Sí? Allí hay una sentencia en parte del Señor Jesús. No desecha Dios a Israel bajo ningún punto de vista. Y ahora vamos a analizar un poquitito también por qué. No desecha Dios a Israel, pero Israel es corrido a un costado porque se abre una nueva etapa. En Cristo se abre la etapa de la gracia. Entonces, Israel es quedadito de costado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba allí? Había disputas entre los creyentes en Roma, ¿no es cierto? Los judíos que decían: guarda, porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y los gentiles que decían: no, ustedes ya no son el pueblo escogido de Dios, ahora somos nosotros. Y esa discusión Pablo la tiene que aclarar
y la tiene que cerrar. Y cuando Pablo habla acerca de irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, se está refiriendo puntualmente al pueblo de Israel y a esa situación puntual, al hecho de que Israel había sido escogido por Dios. A ver, ustedes saben que Israel no era nación. Sabemos esto, ¿no es cierto? Israel no era nación. Israel se convierte en nación a partir del llamamiento de Abraham, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y después le dice, y haré de ti una nación grande. ¿Sí? Y si bien eso tiene dos miradas, esa expresión, ¿no es cierto? Porque la nación grande tiene que ver con la fe y con los que somos herederos de la fe de Abraham, la realidad es que Dios había escogido a Abraham para formar un pueblo celoso de buenas obras para sí. Esto era lo que Dios había hecho al escoger a Abraham. Era un pueblo escogido de Dios, sigue siendo un pueblo escogido por Dios. ¿Está bien? Ahora, se abrió una nueva etapa en Cristo, aleluya. Esto es así. Se abrió una nueva etapa en Cristo. Antes era a través del pueblo de Israel. Ahora es a través de la cruz de Cristo. Muy bien. Entonces, cuando Pablo habla acerca de irrevocables son los dones y el llamamiento, está refiriéndose a Israel y está refiriéndose a esta situación. En ningún momento, si ustedes leen, contextualizan todo esto, en ningún momento Pablo está hablando acerca de que irrevocables son los dones espirituales o los dones dados por el Espíritu. No habla de esto. Ahora, yo tengo que convertirme un poco en el abogado del diablo, en ser el malo de la película. Yo les tengo que presentar lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿sí? Lo que se interpreta y lo que se cree acerca de esto, y quiero que después juntos nosotros podamos arribar a una conclusión. Entonces, primer punto, si yo tomo literalmente, ¿sí? Y hago exégesis del texto, digo, la irrevocabilidad de los dones o del don tiene que ver con el llamado de Israel. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Hasta aquí? Ahora, hay otras situaciones en la palabra de Dios. Hay otras situaciones en la palabra de Dios. Marcos mencionaba, hace 2 domingos atrás, el caso de Saúl, ¿no es cierto? El caso de Saúl, rey de Israel, que sin ser profeta, habiendo sido rey, nada más, de repente lo encuentra en un grupo de profetas. Saúl también profetiza. ¡Qué maravilla! Pero ¿saben qué era lo maravilloso de todo esto? Que Saúl ya había sido desechado. Porque cuando sucede esto, de que Saúl se lo cuenta entre los profetas, él está profetizando, Saúl ya había sido desechado como rey por parte de Dios. Dios se había arrepentido de haberlo puesto a Saúl como rey. Porque también entendamos esto, ¿eh? Si bien el pueblo pidió rey, el que pone el rey es Dios. Saúl fue elegido por Dios y dirigió, para la elección del rey, dirigió Dios a Samuel para ungirlo. ¿Está bien? Entonces, vamos a darle forma un poquitito a esto. Hay un hombre elegido por Dios que de repente es desechado. Acuérdense el hecho cuando Saúl, en 1 Samuel, se encuentra con que el pueblo se está inquietando, ¿no es cierto? Y ¿qué pasa? Que Samuel no llega, ¿qué pasa? Que Samuel no llega. Y bueno, entonces, vamos a hacer a presentar el holocausto, el sacrificio, vamos a hacer todo el acto nosotros, y cuando llegue Samuel, que se sume, ¿no? Entonces Samuel, cuando llega a hablar con Saúl, empieza, ¿se acuerdan del texto? ¿Qué es esto que escucho? ¿Mugido de vacas? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque Saúl se había quedado con todo el botín que Dios había dicho que no. ¿Está bien? Entonces, cuando sucede esto, dice que Samuel le reprocha esto a Saúl, se da media vuelta y se va, y cuando se va, Saúl lo agarra del manto, y dice que en esa acción se rasga el manto, se rompe el manto. Y Samuel toma este acto, y le dice, así como se ha rasgado el manto, así Dios ha rasgado el reino de ti. ¿Sí? Entonces Saúl es desechado. Pero después encontramos con que Saúl termina siendo profeta. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Son irrevocables o no son irrevocables? Tenemos otros personajes. ¿Ustedes se acuerdan de Elí? Ahí también está en 1 Samuel. ¿Se acuerdan de Elí? Elí, sumo sacerdote. Elí tenía 2 hijos atorrantes, en el mejor francés que tengo. Tenía 2 hijos que eran sacerdotes por derecho de heredad, ¿no es cierto? Y hacían cualquiera. No vamos a profundizar demasiado en todo lo que pasaba allí. Pero Elí no los estorbaba. Dice que Elí no les llama la atención. Y ahí Dios decreta que de la casa de Elí, aunque viniera de la descendencia de Aarón, ¿no es cierto? De la casa de Elí no iba a haber nunca más sacerdotes ni ancianos. ¿Sí? Y otra vez, ¿son irrevocables los dones? ¿O no son irrevocables? ¿Cómo se emparenta esto con puedo usar los dones fuera del fruto del Espíritu Santo? ¿Puedo usarlos? ¿Sí? ¿Los uso? Muy bien, si los uso, ¿cómo es la cosa? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Son verdaderos? ¿No son verdaderos? ¿Se acuerdan que yo les dije hace 2 domingos atrás, lean Mateo capítulo 7? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el texto que yo les propuse que leyeran? Me parece que Mateo número 7, capítulo 7, fue poco consultado. Mateo 7:16, yo les di un texto. Pero lo interesante de esto es poder leer todo el capítulo 7. Todo el capítulo 7. Mateo 7:16 dice lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Me encanta el texto anterior, el 15, donde les dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? El gran problema que tenemos nosotros, en líneas generales, es que nos encanta mirar las señales. Nosotros estamos atentos a las señales. Hay milagros. Entonces vemos los milagros, nos deslumbramos y allá vamos, ¿no es cierto? Estos días a mi esposa le mandan un pariente de ella un videíto de, ni sé quién es, una predicadora, donde hace hincapié y énfasis en la ofrenda, ¿sí? Entonces, dice, vamos a abofetear a Dagón, ¿no? Dice, ¿no? Un ídolo de los filisteos, ¿no es cierto? Vamos a abofetear a Dagón, dice, con una ofrenda en dólares, decía, ¿no es cierto? Y arengaba a la congregación a que ofrendara. Que hubo y habrá siempre, hasta que el Señor venga, personas, instituciones, sectas inclusive, que proponen
y que hacen milagros, ¿sí? Y que el Señor no tiene nada que ver, porque este planteo vino a raíz de lo que Nicole había dicho, ¿no es cierto? Cuando el Señor les dice, se encuentra con aquellos, ¿no es cierto? Y entonces aquellos le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, en tu nombre aquello. Y el Señor le dice, apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, ahí es donde a nosotros se nos empieza a hacer un poco de ruido, es decir, pero ¿cómo es esto? Si hicieron señales, si sanaron enfermos, echaron fuera demonios, ¿cómo es esto? Y el Señor los desconoce. Es fuerte, ¿no es cierto? Entonces, poder entender estas cosas, ¿sí? Poder entender estas cosas requiere no de una sabiduría extrema, no de tener grandes estudios teológicos, sino de cierta sensibilidad. Y yo quiero leerles un pasaje de Jeremías. Os invito a que lo busquen, si quieren. Jeremías ha sido un profeta de Dios que peleó contra los falsos profetas y le costó carísimo, porque los falsos profetas eran muchos más. Él estaba más solo que Kung Fu, miren. Él era solito, aquel que traía la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y los falsos profetas decían todo lo que el pueblo quería escuchar, todo lo que los reyes y los príncipes de Israel querían oír. Entonces los falsos profetas decían todo lo lindo, lo que endulzaba el oído, pero Jeremías estaba siempre ahí en la picota, siempre diciendo aquello que Dios quería decirles al pueblo, ¿sí? Y que no les agradaba. Entonces se tuvo que enfrentar montones de veces. Dios en un momento determinado, en Jeremías capítulo 23, dice lo siguiente, Jeremías capítulo 23, desde el 20 en adelante. ¿Lo tienen? Bien, dice así, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero escuchen, esta parte de este texto a mí me maravilla, porque dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué les comparto esto? Porque no se trata de los milagros. No se trata de los hechos maravillosos, hermanos. No se trata de la expulsión de demonios, no se trata de sanidad de enfermos, no se trata de hacer aquellas cosas que asombran. Se trata de que el profeta de Dios o el maestro tenga intimidad en lo secreto con Dios. ¿Saben por qué? Porque ninguno, ni el profeta, ni el maestro, ni el pastor, nadie tiene sabiduría y palabra propia que pueda impartir si no es guiado por Dios. Entonces, por eso Dios tiene que decir, ellos profetizaron, pero yo no les hablé, yo no les dije lo que tenían que decir. Yo no les dije, vayan y digan esto al pueblo. ¿Se entiende? Pero dice, si ellos hubiesen estado en mi intimidad, en secreto conmigo, hubieran entendido y hubiesen llevado la palabra que el pueblo estaba necesitando. ¿Para qué? Para hacerlos volver de su mal camino, para hacerlos salir y dejar su maldad. Entonces, este tema de la irrevocabilidad de los dones y del uso de los dones, aún fuera del Espíritu, de la influencia del fruto del Espíritu Santo, a mí me lleva, por lo menos, yo digo esto y aquí abrimos un poco el juego para que todos puedan conversar y compartir, a mí me lleva a entender lo siguiente, me lleva a entender al Dios en quien creo.
me lleva a entender que yo tengo un Dios que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, que por lo tanto es soberano, es absoluto. Y meterlo a Dios en una cajita de paradigmas nuestros, a ver si se entiende esto. Hay veces que nosotros le queremos dar a Dios una forma determinada, ¿no es cierto? Y decimos, ah, no, Dios hace esto, así, 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 y es así, y punto. Y de ahí no se mueve. Es Dios. Cuando yo entiendo acabadamente quién es mi Dios, que es todopoderoso, y lo repito, todopoderoso, ¿sí? Que es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo entiende. Entonces digo, ¿cómo lo voy a limitar yo a mi Dios? Si mi Dios quiere que mi don sea irrevocable, será irrevocable más allá de mi atorrantada. Permítanme el término, ¿sí? Ahora, si Él no quiere que sea irrevocable y quiere revocarlo porque entiende que mi corazón no es fiel, que entiende que mi corazón no es genuino, entiende que mi corazón se desvió y que ha dejado de estar en lo secreto con Dios, entonces lo hará revocable. ¿Me entienden a dónde quiero llegar? ¿Entienden a dónde quiero llegar? Me parece que encerrar a Dios en un paradigma de, no, fíjense, Romanos dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y punto. Entonces nosotros nos tomamos de allí y entonces de allí, a partir de allí, decimos, ah, no. Miren, hay ejemplos tremendos. Yo conocí a Cristo allá por mis 16 años con un pastor, Abel, creo que de los que está acá es la única que lo conoció y se acuerda, el pastor Francisco Pluis. ¿Sí? Con Paco, como le decíamos nosotros, yo acepté a Cristo. Un hombre precioso de Dios. No me pregunten por qué. No sé, yo no conocí su vida íntima, pero es un hombre que terminó en la calle, dado a la bebida, y obviamente ya no ejercía el pastorado. ¿Cómo yo voy a decir, ah, Dios le ha quitado el don? O él sigue siendo pastor a pesar de su estado, de su situación, de su error, de su pecado. ¿Cómo puedo yo determinar lo que Dios decide hacer con un hombre en estas condiciones? ¿Se entiende a dónde voy, no? ¿Se entiende lo que estoy queriendo compartirles para que ahora ustedes puedan opinar, preguntar y decir? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes o qué entienden ustedes acerca de este punto? ¿Son irrevocables los dones? ¿No son irrevocables? Tenemos que ser tajantes, terminantes, tenemos que definirlos así, de esta manera. ¿Es blanco o es negro? Dios no tiene capacidad para tener tonalidades de grises. ¿Qué es lo que creemos? Bueno, Sí, acá hay uno ya, ¿eh? digo, bueno, yo lo que cree en mi corazón, por lo menos, no sé si tengo la verdad o no, pero Dios es amplitud. Él puede arrancar y derribar. Él puede abrir y cerrar. Él va a hacer su voluntad. A Él nadie puede limitarlo. Y nosotros lo que creo que debemos buscar es cada día más del Señor y entregar un corazón realmente, como dijo Héctor, quebrantado a su presencia, buscar la intimidad, estar en el Señor, porque solo estando en Él vamos a encontrar la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otro no hay. Entonces yo siento que es así, es entregar a Dios y dejar que Él cada día nos moldee un poquito más y bueno, vaya quitando lo que no le sirve y como también dice, ¿no? Del árbol, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el mal árbol dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Qué gran incógnita, ¿no? Que sigue siendo para nosotros los seres humanos, porque nosotros por ahí juzgamos con nuestra personalidad, pero Dios es distinto y Él ve de otra manera y Él nos conoce en la intimidad. Por eso yo
Dejo todo en manos del Señor y que Él haga su voluntad. Amén, amén. ¿Alguien? Opinen, pregunten, ¿eh? Yo estoy dando ciertas pautas, ¿sí? Que es lo que entendí. Créanme que me tuvo a mal traer este tema, ¿eh? Me tuvo a mal traer, ¿sí? Lo que pasa, o sea, es complicado porque pareciera que nos ponemos Sí, está aprendiendo a arrimarlo bien. a tratar de defender o a interpretar, vamos a decir, la conducta de Dios. Creo que no es nuestra función. Es complicado porque justamente hay muchos pasajes que nos demuestran lo glorioso de lo último que vos terminaste diciendo recién. Dios es Dios. Entonces, poder humillarnos bajo su poderosa mano y que Él nos dé la capacidad de interpretar según el tiempo que estamos atravesando, cómo escuchar esa palabra, nos va a habilitar, ¿cierto? Y nos va a llenar de misericordia contra un opresor y nos va a ayudar a denunciar al opresor a la vez. O sea, es como que hay esa contradicción en cierto aspecto en muchos casos, que sin embargo no es ninguna contradicción, sino que tiene que ver con lo completo que es Dios, que ve mucho más allá, que entiende más allá. Cuando arrancamos con esto, justamente uno de los pasajes, creo que lo decía Nicole, por eso me sonreía, porque este pasaje de buenos frutos y malos frutos, creo que es justamente como que tiene tensión, por llamarlo de alguna manera, viste, con la tensión, con aquel pasaje que decía, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Entonces, ahí viene el punto. Entonces, si en tu nombre hicimos, y ellos denuncian palabras buenas, entre comillas, ¿se podría decir que son buenos frutos eso que hicieron ellos? ¿O no son buenos? Entonces, ahí viene la pregunta esa. Entonces, ¿qué es eso que pasaba? Dios siguió respaldando. No sé si o sea, me viene ese pasaje automáticamente cuando había tomado en aquella primera charla esa pregunta. Está bueno para hablar. ¿Por qué? Porque justamente, glorioso tu ejemplo personal y particular de que una persona, que más allá a los ojos nuestros, como haya terminado visiblemente, esa persona compartió el mensaje del Evangelio y hay fruto. Ahora, si del árbol malo no puede salir ningún fruto, ay, maestro, que nos echamos. No sé si se entiende. No es una regla de tres simples, Rey. Total. No es así. No es sencillo. Dios utilizó a esa persona y yo no soy nadie para juzgar la eternidad de esa persona ni qué pasó con él. No sé qué circunstancias lo llevaron a que visiblemente haya terminado en ese lugar y capaz que ahí, en la miseria física o humana, él estaba mucho más cerca o tuvo el encuentro con Dios. Nabucodonosor, justamente, fue una de las personas más utilizadas por Dios. El profeta Jeremías dijo que él iba a ser mi siervo, que a través de Nabucodonosor iba a actuar y ejecutar su voluntad. Ese pasaje que leíamos recién de Jeremías es justamente porque Jeremías era el único que decía, no hay paz. Los profetas dicen paz, paz, y no hay paz. Eso era el reclamo que estaba haciendo Jeremías. Nabucodonosor va a venir. No se pongan a pelear contra Babilonia porque van a perder. O sea, Jeremías dijo, entréense así como están porque Era nefasto. están en el horno. Los que se vayan van a estar bien, los que sean cautivos van a estar bien, los que se queden son los que van a pasarla mal, van a pasar miseria, hambre, pestilencia, se van a morir a espada. O sea, totalmente diferente a lo que sería un juicio normal de una persona que está en la guerra. Los que nos quedamos somos los que zafamos, los que se van esclavos a la guerra, no. Según esa profecía de Jeremías, era al revés. Y Nabucodonosor dice justamente que en un momento se exalta él mismo, y Dios dice que le pone como entendimiento como una fiera, se va al campo, ¿se acuerdan, no? Y empieza a vivir como si fuera un caballo, una vaca. Sin embargo, yo voy a eso, en esa miseria que a los ojos de los hombres vivía como si fuera un animal salvaje. Sin embargo, Dios estaba tratando con el corazón de Nabucodonosor, que es lo que dice la palabra. Creo que no es interpretación mía, ¿no? Podemos buscar, ¿no? Entonces, para mí lo glorioso de todo esto es justamente no juzgar eso, sino, usted vamos a hablar otra vez de buscar su reino y su justicia, y cómo sobre su juicio está la misericordia. Entonces nosotros no tenemos, creo que yo, juzgar eso, sino someternos a su buena, agradable y perfecta voluntad y pedirle que no dé la interpretación. ¿Por qué? Porque sí, las palabras de Jesús para mí son las soberanas, las primeras, pero justo esas dos palabras las dijo Jesús, la de los frutos y el árbol, y la del Señor en tu nombre, en tu nombre. Y lo que nos está llevando a hacer, creo yo, justo hoy vamos a leer un pasaje de Mateo 6:1 que dice, cuídense de no hacer su justicia delante de los hombres. Y pensaba en ese pensar de Jesús, ¿cierto? Que dice, ¿por qué? Y porque por ahí vos das la ofrenda, pero porque te están mirando. ¿Qué, la ofrenda es mala? No, la ofrenda le va a servir a la persona, pero vos ya tuviste tu recompensa. ¿De acuerdo? Y cuídense de ir y hacer esto, ¿por qué?
¿Qué está mal lo que está haciendo? No, está bien. Pero si vos lo haces para que te vean lo que están alrededor, ahí tenés tu recompensa. Y entonces ahí viene la parte de que el que nos recompensa es Él, y el de buscar su justicia es Él, y de hacer la justicia como Él quiere y encararnos en Él. Y entonces ahí viene la parte en que hay personas que pueden hacer cosas buenas, entre comillas, y que Dios utilice esa cosa buena para bendecirme a mí. Pero en el Espíritu, ¿sí? Dice, ¿quién escudriña el corazón del hombre sino el Espíritu de Él? Así el Espíritu Santo que sabe lo que está pasando en la profundidad de Dios y el que nos puede dar a nosotros el conocimiento para poder interpretar. Pensaba un montón de cosas mientras tanto, ¿no? Mientras que íbamos hablando, pero me encanta poder entender esto y esto, tomarlo también como premisa al hablar de los dones. No sé si seguir yéndonos por la rama, son una hermosa rama del mismo árbol, ¿no? Volver a los dones, a utilizarlos. ¿Por qué? Porque de esta manera entonces descontracturamos un listado de dones, porque hay una de las cosas que más frustra a la iglesia por hoy, es decir, no sé cuál es mi don, y no sé cuál es mi don. Gloria a Dios por esa necesidad y búsqueda de saber cuál es nuestro don. Pero si eso te paraliza a no hacer nada, está desenfocada tú. ¿No es cierto? Porque Dios ya te ha dado y ya te da capacidad. Entonces, lo que venga a la mano para hacer, hazlo según. Ahora, yo más a mí en mi casa. Porque el don no tiene que ver con un cuatro paredes de hacer acá las cosas, sino de que uno tiene la capacidad y aplica. Entonces ahí está el maestro. ¿Qué otra? No sé cómo explico. Ahí está. Es un don. Entonces, hay muchos específicos que se ven y hay otros que nosotros, porque no se ven dentro de las cuatro paredes o no están listados, nos limitan a decir cuál es. Y me parece que todo esto de descontracturar, como estábamos hablando recién, nos ayuda a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame por el camino por el que debo andar. Oraciones hermosas de los salmos, ¿no? Quiero ir ahí, quiero estar donde vos quieras que esté, haciendo lo que vos quieras que haga. Ahora, si no hay nadie dispuesto, si no hay nadie que quiera decir, si no hay nadie, hasta la mula de Balaam va a ir y va a hacer. Esto es así. Entonces, si la mula puede hacerlo, puede hacer un Nabucodonosor, puede hacer yo, puede hacer un falso, puede hacer cualquiera, porque Dios lo que quiera decir lo va a decir. Si ellos se callaron, ¿se acuerdan de Jesús? Las piedras van a clamar. ¿Qué? ¿La piedra tiene espíritu? No, pero Dios la va a hacer hablar. Porque hay cosas que se tienen que decir, hay cosas que se tienen que hacer, y Dios es bueno, que nos da la oportunidad de servir. Y ahí es donde, gloria a Dios porque tengo esa capacidad, esa oportunidad. Y entonces todo lo que yo pueda hacer, salgo yo totalmente del foco y queda Él, toda la gloria para Él. Gloria a Dios que me utilizó a mí en vez de la piedra. Me pongo a disposición, ¿no es cierto? Para la mula. Bueno. Perdón, pensamiento mientras estamos charlando todo, pero no, está bien, creo que justo enfocándonos otra vez en los dones del Espíritu Santo que nosotros queremos examinar y buscar con ansiedad para poder ponernos a servir, está bueno poder tomar esto como premisa para poder seguir laburándolo, ¿no es cierto? Y trabajándolo en cada uno de nuestros corazones. Vamos a volver a los dones. Quédense tranquilo, vamos a volver a hablar. Ahora te doy la palabra. Sí, Nanito, sí. No, estoy enojado con vos porque te me fuiste de acá de la derecha. No, está bien. El punto es el siguiente. Yo quiero que queden claras algunas cosas. Y yo me acuerdo también en la palabra de Dios encontramos a Ciro, rey de Persia. Dios lo llama mi ungido, a Ciro. Y no era el pueblo de Israel, era el rey de Persia, que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, y lo llama mi ungido. Yo lo que quiero es que nos quitemos el peso de, pero qué difícil es entonces entender cuando el fruto es del Espíritu Santo y cuando lo que estamos viendo no es fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El pasaje de Mateo 7 que dice, por su fruto los conoceréis, a continuación, si ustedes siguen, habla acerca de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahí otra vez plantea eso. Pero Lucas, que también habla de esto, dice algo que es interesante. Fíjense. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Sí? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Por qué le leo lo que dice Lucas, que
suma al pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Porque aquellos que esgrimen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, Señor, en tu nombre he hecho, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, en tu nombre lo otro, no es la iglesia. No es la iglesia. La iglesia de Cristo es arrebatada. Se cierra la puerta. El padre de familia cierra la puerta. ¿Sí? Y aquellos que creyeron que podían, por sus propios méritos, por su fuerza, ¿no es cierto?, por sus capacidades, por los dones que habían recibido, estos son los que claman, pero la puerta ya está cerrada. ¿Está bien? Esto ya es un temita bastante picante, es meternos en lo escatológico, ¿no es cierto? Pero quiero que nos quitemos la carga de encima de creer, ay, entonces estaré en el Espíritu o no estaré en el Espíritu. Los frutos que yo estoy dando, los dones que estoy ejercitando, ¿lo estaré haciendo con los frutos del Espíritu o sin los frutos del Espíritu? Yo quiero quitar un poco esta carga, ¿sí? Y volver al texto de Jeremías. Volver al texto de Jeremías. Si hubiesen estado conmigo en lo secreto, dice Dios, hubieran dicho a mi pueblo mis palabras para que se arrepientan de su maldad. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está el secreto, hermanos? Y yo lamento, pero la hora ha avanzado. ¿Dónde está el secreto? Aleluya. El secreto no está en, a ver, cuánto sabés. El secreto no está en cuántos milagros haces. El secreto no está en qué lindo que predicás. El secreto no está en lo visible de los dones. El secreto está en lo íntimo, en lo íntimo. El secreto está en tu tiempo solo, detrás, como dice Marcos, cerrando la puerta de tu habitación, ¿no es cierto? Allí el tiempo que vos podés pasar con tu Padre, buscando su dirección, buscando su discernimiento, buscando su sabiduría, buscando su revelación, ese es el tiempo, pero fundamental para que después podamos estar hablando de dar frutos conforme a nuestra naturaleza. ¿Está bien? Entonces el árbol bueno va a dar buen fruto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Yo no quiero ocupar mucho más tiempo esto. No sé, Switcher Master, ahí, ¿qué horario tenemos? ¿10? Bien, yo no quiero ocupar mucho más tiempo con esto y sí quisiera volver a enfocarnos en el tema de los dones. Yo quiero reenfocarme en los dones. Si queda alguna duda con esto, después lo hablamos tranquilo, sin temores. No es que yo bajo la persiana, de esto no se habla más. No, al contrario, hablemos todo lo que tengamos que hablar. Sigamos discutiendo todo lo que tengamos que discutir a la luz de la palabra de Dios. Porque esto es lo rico, esto es lo bueno. Pero yo quiero volver a hablar acerca de los dones. Porque los dones son fundamentales en el desarrollo de la vida de la iglesia, hermanos. Y cuando estoy hablando de dones, me sumo a los conceptos que el pastor estaba vertiendo recién. No se trata de esto, de si predicás al frente, o si enseñás desde acá, o si tocas la guitarra, o si cantás, o si esto, o si aquello lo haces acá. No, se trata de aquellos dones que Dios te ha provisto para predicar el evangelio, para restaurar a los rotos, para sanar a los enfermos, enfermos físicos, enfermos emocionales, enfermos espirituales, esos dones que se ejercen puertas afuera, inclusive. Aquí es el tiempo donde disfrutamos, aquí es el tiempo donde nos juntamos, donde vamos a la palabra, escuchamos lo que Dios tiene, adoramos y alabamos a Dios, pero la realidad es que la iglesia ejerce sus dones puertas afuera, mis hermanos. Dios no nos ha llamado para estar en un lugar, en un recinto, todos juntitos, como estuvieron aquellos esperando la venida del Espíritu Santo. Ese fue un tiempo muy particular, único, donde el Señor Jesús les dijo, bueno, ustedes vayan allí, quédense allí, esperen allí hasta que yo les envíe el Consolador. Perfecto. Pero ¿qué pasó cuando llegó el Consolador? ¿Se quedaron ahí adentro todos diciendo, qué lindo es esto, no nos vamos más, nos quedamos acá? No. Salieron, bajaron y allí se produce lo maravilloso que es un discurso de Pedro donde se convierte en 5.000 hombres. 3.000, ya ni me acuerdo cuántos eran. ¿Sí?
Y a partir de ahí la iglesia comienza a desarrollarse. Y a partir de ahí la iglesia comienza a tomar cuerpo, a expandirse. Entonces yo lo que quiero es que como iglesia volvamos al tema de los dones. Y que salgamos de la listita, como decía Marco. Salgamos de la listita. No encasillemos a Dios con que Dios tiene este don, este don, este don y este don. Si no tenés ninguno de estos, sonaste, hermano. Estás fuera. No. Dios, por eso dije, tenemos un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y si Él tiene todas esas virtudes, si Él sabe lo que tengo en mi corazón, y si Él sabe lo que pasa en mi entorno familiar o en mi entorno barrial, si Él sabe lo que es necesario hacer, Dios me va a dar lo que sea necesario para que yo haga aquello que Él quiere hacer conmigo. Y no sé qué nombre va a tener el don. No lo sé. Porque la sociedad cambia. Una de las cosas que decíamos al principio del estudio era, ¿quién iba a pensar que lo virtual, lo tecnológico, iba a ser un don? ¿Quién iba a pensar esto? Si en mi tiempo ni siquiera teléfonos celulares había con suerte teléfono de línea y se andaba. Hoy tenemos todo, todo. ¿Y es necesario? Sí es necesario. Porque la iglesia tiene que estar aquí en el templo, pero tiene que estar en las redes. Y es un don. Y no me preguntes por qué. Los tiempos se dan así y Dios quiere usarnos. Y no sé qué otro don Dios puede despertar en cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé es que si somos parte de la iglesia de Dios, Dios tiene dones para su pueblo. No te quepa la menor duda. 1, 2, 5, 10, no sé cuántos Dios quiera darte. Pero Dios tiene dones. Y de eso queremos hablar. En eso queremos meternos. Queremos que cada uno de nosotros tenga la capacidad de descubrir qué es lo que está queriendo hacer Dios con tu vida, con la tuya, ¿sí? La señalo a Mecha porque por ahí Mecha dice, no, pero yo ya estoy grande, ¿no? Por ahí Mechita dice, no, esto para los chicos, para los jóvenes. No, no. Dios tiene dones para su pueblo, no importa tu condición, no importa la edad que tengas, no importa si estudiaste o no estudiaste, no importa, Dios tiene dones y Dios quiere usar a su pueblo. ¿Sí? Vamos cerrando, me dice Switcher Master ahí. Nano, te dejo lo último porque te corté y no te dejé hablar. Dale. Cortito. No, que yo también tengo un pensamiento. Creo que la palabra de Dios tiene vida propia. Aleluya. Entonces, un predicador, un profeta, puede hablar por conocimiento también, porque aprendió, porque Dios le enseñó y puede hablar. No significa que esté hablando por Dios, o sea, habla por lo que aprendió y porque conoce la palabra. Y a veces creo que el Espíritu Santo obra, o esa palabra, como tiene vida, cómo se activa, ¿no? Ahí está. Cuando alguien cree. Entonces, si hay alguien que cree, nosotros decimos, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús hay poder, en el solo nombre de Jesús. Entonces, si alguien cree eso, la palabra actúa. Y no es por el don, o por el profeta, o actúa por simplemente porque Él es Dios y respalda su palabra. Creo que a veces pasa eso, y el error está en ese hombre o en esa persona en creer que lo que está pasando es por su vida o porque Dios lo eligió. Entonces se vanagloria de eso. Y después Dios le dice, no te conozco. Lo hice, sí, lo hice, pero lo hice por respaldar mi palabra. No lo hice por mi voluntad. O sea, ese es un pensamiento que tengo con ese pasaje que digo, ¿por qué Dios dice eso de estas personas? Sí, Dios hace lo que quiere, porque hubo gente que simplemente creyó. Entonces, la sanidad obró, hay un milagro, gloria a Dios, porque esa persona creyó en esa palabra que escuchó y se activó el poder, el de Dios. Entonces, no es por ese que predicó o por la vida de esa persona. Creo que a veces pasa eso.
no es algo que lo diga la Biblia, pero es lo que siento y bueno, eso quería compartir. No, gracias, Nano, sí. Y sí lo dice la Biblia. Que la fe es aquello que nos lleva y que produce los cambios. Y digo esto y cierro. Entonces, lo de esta mañana. Dios respalda a aquel que ejercita sus dones. Jeremías era profeta de Dios, ¿sí? Y Jeremías fue en contra de todo, hermanos. Jeremías fue en contra de todo y de todos. Pero Dios respaldó al profeta. ¿Por qué? ¿Porque era Jeremías? No, porque era su palabra. Era la palabra de Dios lo que Jeremías estaba dando. Lo que Jeremías estaba diciendo era lo que Dios le estaba mandando decir. Y no eso, hay veces que no trae muchos halagos. Hay veces que no trae muchos amigos, muchas palmadas en la espalda. Pero es lo que la palabra de Dios dice. Entonces uno no puede decir, bueno, vamos a acomodarla un cachitito, que no suene tan dura, ¿no? Y vamos a decir algo que sea, miren muchachos, en lugar de decirle lo que Marco estaba contando, ¿no es cierto?, acerca de lo que Jeremías estaba profetizando, en lugar de decir eso, miren, podría llegar a pasar, ¿no? Fíjense, evalúenlo, ¿no? No, Jeremías fue como Dios le dijo, y punto, ¿sí? Y Dios respalda a los que ejercitan sus dones, ¿sí? Y vamos a meternos entonces un poquitito más después, a partir del próximo domingo, otra vez en el tema de los dones, en el tema del ejercicio de los dones, en el tema del por qué de los dones y en el tema del para qué de los dones, ¿sí? ¿Les parece bien? Terminamos con una palabra de oración, ¿sí? Amado Dios, te damos infinitas gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, porque sos grande. Gracias, Señor, porque sos maravilloso. Gracias, Señor, porque en tu misericordia miraste nuestra incapacidad, miraste, Señor, nuestra bajeza. Gracias porque nos escogiste, gracias porque nos hiciste parte de tu pueblo y gracias porque en tu espíritu tenemos esta libertad de poder abrir tu palabra, buscar en ella, Señor, y encontrar en ella aquello que estamos necesitando en este tiempo. Padre, vos sabés, vos conocés, vos podés. Señor, y tu pueblo hoy, en este tiempo, está queriendo, Señor, encontrar aquellos dones, aquellos lugares, aquellas tareas en las cuales vos estás queriendo usarnos. Por eso nos ponemos en tus manos, para que nos sigas guiando y nos sigas orientando, Señor, en el estudio de tu palabra, pero por sobre todas las cosas, para que podamos descubrir, Señor, aquello que has puesto en nuestras vidas para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dejamos este tiempo que queda ahora, donde queremos disfrutar, Señor, adorándote, alabándote, Señor, y queremos oírte hablar a cada una de nuestras vidas. Ponemos desde ya a tu siervo en tus manos para que lo guíes, Señor, y aquello que pusiste en su corazón, Señor, pueda salir y pueda ser, Señor, una palabra fresca que renueve, que restaure, Señor, que fortalezca, Señor, a cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.